Había preparado unas notas que luego he empezado también mientras hablaba don Vicente y luego también don Manuel, pues anécdotas que voy a intercalar en la información de esos sínodos de los que han hablado y de esa verdad que también es tan necesaria. Dicen que en Italia hay sitio para todo, incluso para tener la más pequeña de las repúblicas, que es la de San Marino, y uno de los estados más poderosos del mundo, la Estado Ciudad del Vaticano, Santa Sede, que algunos con ese humor que tienen dicen SCV, dice si Cristo viniera. Son 45 hectáreas, la mayor parte son jardines preciosos, donde todas las tardes el Santo Padre va a rezar el rosario y llega hasta la cueva de Lourdes, que está en los jardines, junto a la torre de San Juan. La verdad es que en esas 45 hectáreas de ese país que tiene 1.100 millones, digamos, de súbditos, que son los católicos del mundo en los 5 continentes, hay de todo. Hay fuentes en los jardines, por ejemplo, hay una fuente que es como una señora romana, una matrona romana, llamada por los monseñores la solterona, porque dicen que en ese estado es difícil que encuentre con quién casarse. Hay, una Pontificia Academia de las Ciencias con premios Nobel que están dentro de ella y de que salen muchas veces documentos, porque el Santo Padre pide sus comentarios, sus informaciones, sus informes. Está la Torre de San Juan, preciosa, donde Juan XXIII, cuando le estaban arreglando el apartamento, escribió la famosísima Pacem in Terris, que es una de las grandes encíclicas. Hay un helipuerto también en esas 45 hectáreas, helipuerto que tuvo que construir a prisa y corriendo en el pontificado de Pablo VI, porque fue Nixon a ver al Papa con su helicóptero tan pesado y tan grande, y como no había tierra, no había cemento como pista, sino tierra, se quedó incrustado porque llovía a cántaros ese día y luego era dificilísimo salir de ese. Entonces decidieron inmediatamente hacer un helipuerto dentro también del Vaticano. Hay una estación de tren con una puerta de hierro que se abre para ir a Italia. Un papa que fue en tren fue Juan XXIII, cuando fue a Loreto, y luego también lo ha usado muchísimas veces Juan Pablo II, Benedicto también ahora cuando fue a Asís. Pero Juan Pablo II quiso hacer la jornada del ferroviario y salió de Roma, salió de la Ciudad del Vaticano, se abrió la puerta con la frontera con Italia y llegó al depósito de las locomotoras, donde celebró la misa entre 2 viejas locomotoras, pusieron el altar, y donde habló de la comunicación, que tiene que ser como una locomotora, que muchas veces tenía al principio que ser llevada por carbón y andaba despacito, pero que se iba cambiando, y eso que todavía no había llegado el AVE, pero dijo que había que cambiar e ir adaptándose a la información y a contar la verdad a través también de esos vehículos que iban cambiando a lo largo de los siglos. Hay un convento de clausura y una casa de los más pobres, porque Juan Pablo II dijo que en esta ciudad, en este estado, no podía faltar un convento de clausura, porque si hay algo extraordinario y que puede cambiar el mundo es la oración, y entonces las religiosas de clausura son también el gran motor que puede cambiar el mundo a través de esa oración. El Papa era un hombre de oración a todas horas, porque yo le decía, unas veces le dije, digo, Santidad, es que tiene el breviario polaco más páginas que el otro, porque es que siempre estaba rezando el rosario o leyendo el breviario. Y dijo eso. Y entonces se ha puesto este convento, Mater Ecclesia, que puso como primer capellán de las monjas a don Pedro López Quintana, un español, que ahora es nuncio en Canadá. Y son 13 monjas, me parece que son 13 o 14, nunca sé los números, yo en los números me equivoco siempre, y que están 4 o 5 años y luego cambian. Empezaron las clarisas,
Se acaban de marchar las de la Visitación, que eran casi todas españolas, menos una italiana, y para las religiosas de clausura es un gran sacrificio, porque la religiosa de clausura no deja su convento. Es una de las normas que tienen, entran en un convento y allí siguen rezando y se adaptan a su convento, con lo cual salir de ese hábitat suyo les cuesta muchísimo. Entonces ahora no sé lo que van a hacer, porque realmente han visto el sacrificio tan grande que es y cómo ellas en el fondo quieren estar con sus superioras y en su propio convento. Ahora todavía no ha habido carmelitas, carmelitas de Madre Maravillas, carmelitas de los dos tipos de carmelitas que hay, y luego la Visitación. Empezaron, como digo, con las clarisas. Juan Pablo II iba muchas veces a la capilla que tienen ellas dentro de este convento, de los jardines, y se encontraban las religiosas cuando iban a las vísperas, a rezar vísperas, pues se encontraban que el Papa estaba en primera fila rezando con ellas, y les causaba pues una emoción grandísima, me contaban. La casa de Madre Teresa, se la encomendó a Madre Teresa, que es una casa para los más pobres, que inauguró Juan Pablo II y la bendijo, y fue otra de las muchas veces que he tenido ese privilegio grandísimo de conocer a Madre Teresa, de hablar muchas veces con Madre Teresa, y quiero contarles la anécdota última de Madre Teresa, porque yo a Madre Teresa la quería muchísimo, sabe que ella tiene el gran deseo de despedirse del Papa y de morir en Calcuta, dos cosas que consigue. Se está ya muriendo, lo sabe ella, y va a Roma el día de San Pedro. Está oyendo la misa, está en su silla de ruedas, cuando el Papa entra en la basílica y la ve entre los enfermos y se acerca a ella y se abrazan, la bendice y fue el adiós con el Papa. Después Madre Teresa se despide también del cardenal Laghi, que le había ayudado mucho en su epopeya de caridad en Calcuta, y el cardenal cuando la ve que se va a morir, no había más que verla ya lo mal que estaba, y le dice: Madre Teresa, ¿y cuando se muera qué le va a decir San Pedro? Y entonces con aquellos ojos pícaros que tenía, aquella sonrisa desarmante, le dice: me va a echar una bronca. Se quedó el pobre cardenal: ¿cómo una bronca? Sí, porque le he llenado el cielo de pobres. Bueno, esta era Madre Teresa, que tiene su casa que se llama Don de María, donde todos los días se dan de comer, donde tienen algunas personas, pocas porque es muy chiquitita, dentro. Las dos cosas que quiso el Papa que hubiera dentro del Estado Vaticano. Hay una farmacia que llevan los hermanos de San Juan de Dios, una farmacia maravillosa, donde ellos han creado un crecepelos que por lo visto es fantástico, y luego un anís buenísimo, también hacen ellos. Tiene un ejército formado por guardias suizos, 112 guardias suizos, que juran bandera el 6 de mayo, recuerdo de cuando dieron la vida por el Papa Clemente en el Castillo del Ángel, en el Sacro de Roma, y tienen que ser católicos, buena conducta, y el párroco tiene, para entrar en el ejército del Papa, los soldados, la infantería más gloriosa del mundo, dicen, y más pequeña, tiene que, en lugar de ser un militar el que da el visto bueno, por así decirle, a la petición, lo tiene que hacer el párroco de su cantón. Juran bandera en la lengua de cada uno de los guardias suizos del cantón que sea, y en nombre de la Santísima Trinidad, y por eso levantan 3 dedos de la mano derecha, en nombre de la Santísima Trinidad, juran bandera y dar la vida por el Papa si es necesario. Hay una televisión, el Centro Televisivo Vaticano, un diario, el Osservatore Romano, o sea, prácticamente tienen un banco, que es el IOR, siempre envuelto en huracanes, más o menos escandalosos, pero bueno, y correos. O sea, prácticamente es un Estado pequeñísimo, poderosísimo, con la influencia que tiene a lo largo y a lo ancho de los siglos y de los países, porque cuando la guerra de Irak, por ejemplo,
el Papa tuvo presiones incluso de Estados Unidos para que no condenara esa guerra. Y el Papa no solamente la condenó, sino que llamó a todos los grandes de los países implicados, pidiéndoles que no llegaran a dar al botón de la guerra. Y habló de que aquellas frases verdaderamente extraordinarias de la guerra es una derrota de la humanidad, la guerra es una espiral de violencia que no se puede parar. Una información privilegiada, el Papa la tiene también la Santa Sede y, por supuesto, el Papa como nadie, porque cuenta con nunciaturas, con misioneros, con laicos incluso, fidelísimos y además grandes diplomáticos. Las nunciaturas las puso en marcha el Papa Sisto en 1471. La política vaticana o la diplomacia vaticana está hecha muchas veces de silencios que hay que interpretar más de lo que te dicen. Es dificilísimo que un cardenal te conceda una entrevista porque ellos prefieren no tener mucho que hablar con la prensa. Yo recuerdo haciendo el precónclave, que es uno de los momentos más importantes y más interesantes en la información, cuando tú tienes como único canal de comunicación esa chimenea pequeñita que sale del tejadillo de la Capilla Sistina, donde están los cardenales electores, y lo único que nos comunican es a la mañana y a la tarde, después de las votaciones, si han llegado a la elección del Papa o si todavía no, o sea, fumata negra o fumata blanca. Con Juan Pablo I, bueno, yo como digo, llegar a informar del cónclave es algo de verdaderamente que yo creo que no hay periodista que no lo viva con una emoción y con un interés y con un suspense que ni una película de Hitchcock. Es verdaderamente extraordinario, siguiéndolo además después de un precónclave en el que sí que hay maniobras electorales y donde incluso los diarios pues apoyan a un cardenal, lo lanzan más, o sea, la mano del hombre, digamos, la mano de Dios en esa elección del Papa y esa fumata blanca. Con Juan Pablo I, recuerdo que como los italianos tienen lo que me dijo el cardenal Casaroli y Moro, el ni, que es un poquito de no con un poquito de sí, pues dijo, salió el humo, primero negro, luego un poco blanco, luego gris, no sabíamos de qué color era, tanto que tuvo que ser la Radio Vaticana la que dijo, habemus papa, porque allí no se entendía nada. Entonces yo le pregunté a un italiano, digo, ¿pero es blanca o es negra? Y me contestó, es gris. Digo, ¿y esa qué fumata es? Dice, no se sabe, no se sabe. Y tuvimos que esperar a ese momento, que verdaderamente, y luego los americanos, cuando 33 días después la muerte de Juan Pablo I vuelven a reunirse los cardenales para el nuevo cónclave, los americanos, siempre muy a la vanguardia de todo, mandan una nota al Vaticano diciendo que basta ya de fumata de sabe Dios qué siglo y que pongan un botón, que le den al botón y que diga sí o no. Naturalmente yo creo que los cardenales todavía están bajo shock de aquella propuesta americana. Como digo, la diplomacia vaticana está hecha, por ejemplo, de pequeños detalles que tienes que interpretar muchas veces. Con Pablo VI empezaba ya muy, muy ligeramente a abrirse un poco Moscú, la tremenda Unión Soviética, y recibe Pablo VI al yerno de Khrushchev. Era periodista, era el director de la TASS, que la órgano, digamos, la agencia oficial comunista, y llegan a un acuerdo. Mientras el Papa pueda decir lo que quiera, el otro pide que pueda fumar, cosa impensable delante del Papa que se pueda fumar. Bueno, imagino que Elsa también creo que no se pueda fumar delante del rey, pero bueno, delante del Papa absolutamente no. Y entonces el Vaticano autoriza al yerno de Khrushchev a que pueda fumar, pero el Papa también puede decir lo que quiera. Y creo que entre una nube de humo el yerno de Khrushchev escuchó
la doctrina social de la Iglesia y se tuvo que tragar todo lo que el Papa le dijo, porque a cambio de eso fumaba como un carretero. Luego empieza el concilio, yo no lo he seguido porque ahora sigo el posconcilio de ahora, de todo lo que Benedicto XVI nos está contando del concilio. Hemos celebrado esos 50 años del concilio, precioso el ver a algunos de los padres conciliares, ya muy viejecitos, vinieron 11, vino también el patriarca ortodoxo, estaba Rowens, que era el anglicano. O sea, fue un ecumenismo que había lanzado el Concilio Vaticano II y que en el fondo 50 años después tenía una realidad, y la veíamos en esa plaza de San Pedro con esa ceremonia tan solemne. Y luego la noche hubo antorchas de vinieron muchísimos romanos con las antorchas y fue precioso porque iluminaron la noche romana igual que con Juan XXIII. Cuando Juan XXIII se asoma a la ventana está la luna y dice aquella preciosa, hablando, improvisando, porque no estaba previsto que el Papa saliera a la ventana, pero al ver a aquella gente que estaba a la espera y agradecida de ese concilio, y la luna iluminando al mismo tiempo la plaza, fue cuando dijo: y cuando volváis a vuestra casa, dar un beso a los hijos que están allí esperándoos y decirles que es la caricia del Papa. O sea, aquellas famosas palabras de Juan XXIII que conmovieron a todo el mundo. Benedicto XVI, ahora también, todos estos 50 años, al salir a la ventana con todas las antorchas que venían desde el Castillo del Ángel hasta la plaza de San Pedro, dijo: permitidme que recuerde a nuestro amado Juan XXIII y también mande a vuestros hijos una caricia del Papa. En el concilio dicen que había 2 bares, como nosotros hemos tomado ahora el café, y un bar se llamaba Abba y otro bar se llamaba Jonás, que Jonás era el padre de Simón Pedro, creo, ¿no? Y entonces el bar Abba era Barraba, como Barrabás. Entonces algunos de los cardenales decían: ¿dónde vas? Yo a tomar café con el diablo. El bar Abba y el bar Jonás. Un taxista también se cuenta que un taxista romano coge a 2 cardenales o de los 2 padres conciliares y le dicen: llévenos al concilio. Claro, convencidos de que todos los taxistas de Roma también sabían que había un concilio. Y dice: ¿a cuál? ¿Al de Trento? ¿Hay que ir a Trento? Bueno, Juan Pablo I sabía la importancia del periodista, tanto que cuando después de su elección quiso recibirnos a todos los que habíamos cubierto el cónclave, nos recibe en la Sala Regia del Palacio Apostólico y nos dice algo que no se me olvidará nunca. Dice: sois tan importantes hoy los medios de comunicación, los periodistas, que si hoy viviera San Pablo sería periodista y buscaría desesperadamente enchufe para entrar en un informativo. Ahora también os añadió: he leído después todo lo que habéis escrito y qué poquito habéis adivinado de lo que ha pasado. Yo os pido solo que busquéis la verdad, que no especuléis, que no inventéis, que contéis la verdad y lo que estáis viviendo. Y la realidad es que cada año, como ha dicho el señor obispo, hay un mensaje del Papa a los medios de comunicación social muy importante. Juan Pablo II en uno de ellos nos decía: el periodista debe ser un buen receptor, porque para comunicarse debe escuchar. Por el doble servicio a la verdad y a la sociedad, los profesionales constituyen un poder social, de ahí que su libertad está especialmente amenazada. Tenéis el derecho y el deber de defender este precioso poder, oponiéndoos a cuantos traten injustamente de coartarlo desde fuera, tanto en lo que concierne al libre acceso a las fuentes de información como a vuestra libertad de oposición y de expresión, así como a la posibilidad de llegar libremente a todos los lectores, a todos los radioyentes o a todos los telespectadores.
la importancia del periodista en la Ciudad del Vaticano. Yo digo, Ciudad del Vaticano es la Santa Sede, pero bueno, hablo del Vaticano porque es donde está todo el punto. No había antes con Juan Pablo, con Pío XII, por lo visto, pues no había más que un monseñor listísimo, preparadísimo y además con una capacidad de retener lo que Pío XII decía, que se contaba que hasta lo decía todo exactamente, comas, puntos y todo de lo que había dicho. Era Monseñor Pucci, que se equivocaron y le llamaban muchos Puccini, como el músico. Entonces tenía unos monseñores que le ayudaban, claro está, para luego pasar esos discursos, poquitos discursos que pasaban a la prensa, y le llamaban la banda Puccini. Y tanto se le llamaba la banda Puccini y era tan conocido que, por ejemplo, un día Pío XII dice: este discurso mío, qué bien está, ¿quién ha sido? ¿El de la banda Puccini? Y luego se quedaron todos así, que fue Pío XII con lo serio que era. Bueno. También es verdad que entonces no se ayudaba al periodista, no se consideraba que era importante, o bastaba con lo que la Santa Sede diera de un informe del Papa o un discurso del Papa, sin nunca tener una rueda de prensa, por supuesto, ni nada de... Tanto que se cuenta de un periodista del Corriere della Sera que quiere preguntar algo en la Secretaría de Estado, se pasa toda la mañana allí, no hay medio de que ninguno le quiera hablar, todos tienen prisa, ninguno quiere hablar con él, y ya desesperado, ya llega casi la hora de comer, se encuentra un monseñor que viene de la calle y le dice: monseñor, ¿sigue lloviendo? ¿Qué tiempo se ha quedado? Y el monseñor le dice: eso no me lo pregunte a mí, se dirija a mis superiores. O sea, informar era bastante difícil. La verdad, en la información, son normas que nos dieron en la Santa Sede, desecha la superficialidad, la aproximación. Son esos periodistas del más o menos, y que son peligrosísimos. Esos que te dicen: es que lo ha dicho la tele, o es que lo he oído en la radio, y ya con eso hacen pues un artículo. Decía Borges que no se puede confundir la verdad con el cuerpo 12. El más o menos, pero es peligroso, pero también la manipulación. Recuerdo siempre aquel de la catequesis de Juan Pablo II, cuando habló de algo que cualquier mujer encuentra que es lo más bonito que se pueda decir, que es: el Papa habló, comete adulterio de corazón aquel hombre que ve en la mujer que quiere un objeto de deseo, sin ver en ella a la compañera, a la amiga, a la madre, a la esposa, y era decir eso, adulterio de corazón, porque no se puede solo mirar a una mujer como un objeto de deseo. Algo que fue precioso, adulterio de corazón, lo denominó el Papa. Bueno, muchísimos medios, naturalmente tendenciosísimos, empezaron a decir que si te gusta tu mujer, que ya cometes adulterio. O sea, una cosa que siempre hemos querido a la mujer, que se nos viera, pues eso, como lo que somos, como lo que hacemos. Y fue manipulado totalmente aquella frase de Juan Pablo II en la encíclica. Como se ha manipulado también y se ha hecho pues como una chirigota cuando hemos visto a Benedicto XVI con el tricornio de la Guardia Civil puesto en la cabeza. O sea, lo llevaba puesto. Y no vamos a ver por qué se ha puesto el tricornio. Entonces yo me acuerdo que me fui, porque hay que llegar a buscar el porqué de las cosas, no quedarse solo en la imagen que ves sin indagar, hay algo que tiene que haber cuando un papa se pone un tricornio. Entonces yo fui a hablar al capellán que le había dado el tricornio junto con 3 chicos de la escuela de la Guardia Civil, 3 alumnos, y por lo visto fueron como un homenaje al Papa, llevándole el tricornio de lujo, el que llevan en uniforme de gala. Y el capellán le dijo al Papa: son como los carabinieri italianos, Santidad. Luchan por la paz, combaten el terrorismo. Muchas veces en ese combate del terrorismo en el norte de España mueren, pero defienden la paz y defienden al hombre.
Y el Papa, que lee muy bien el español, pero que no lo habla y lo entiende, él oye combatir el terrorismo, defender la paz. Y entonces cogió el tricornio y dice, yo también. Y se puso el tricornio. O sea, si tú cuentas la realidad de eso, no es el Papa que ridículo se pone un gorro de la Guardia Civil y que algunos le llamaron entonces Benemérito XVI, sino que tú tienes que contar el porqué se ha puesto ese. Naturalmente no podemos llegar al rigor del Observatorio Romano, que perdió el scoop de ser el primero órgano de la Santa Sede, que había sido elegido Juan Pablo I por un error en la frase, en latín. Claro, un observatorio romano que en latín, lengua oficial de la Iglesia, se equivoca en yo no sé si era ¿cómo se llama? Un acusativo o un complemento. La cosa es que el hijo de uno de los que estaban montando el periódico, en la imprenta, había estudiado latín y le dijo, ¿pero qué estáis poniendo? Habéis puesto nominum, no puede ser. Y entonces tuvieron que volver a escribir esa página del periódico y salió el Mensajero antes, dando la noticia de que había sido elegido Juan Pablo I en lugar del Observatorio Romano, porque por lo visto el nominum era qui civit nomen imposit, y él puso nominum. Y entonces, claro, era un error tan garrafal, eso el señor obispo lo sabe mejor que yo me quedé en el rosa rose y ya no me acuerdo de más. Y luego, por ejemplo, la facilonería esa del periodista, por ejemplo, que después de un documento del arzobispado americano, muy complicado y difícil, llama al arzobispo de Washington, un norteamericano, y dice, ¿por qué no me lo manda por fax? Dice, no, mejor, hágame un resumen y dígame algunas ideas. O sea, tú no te puedes permitir eso, tienes que leer el documento. En la información del Vaticano se descarta el sensacionalismo. Indro Montanelli decía que la prensa actual está enferma de sensacionalismo. Por ejemplo, en los viajes del Papa, ese sensacionalismo de algunos que enseguida buscan más que lo que ha dicho el Papa, que ha habido alguien que ha sido detenido porque iba a atentar al Papa. Mentira, a lo mejor han cogido a 3 o 4 que pueden ser peligrosos porque pueden crear problemas, eso, y el país que quiere tener la seguridad total del Papa, pues los tiene. Viajes del Papa siempre se cargan con posibles amenazas de muerte. Es una cosa que, sobre todo, siempre se sabe quiénes buscan la amenaza de muerte. Y en este caso, pues yo recuerdo en 1991 al que es el presidente de la Lombardía ahora, Roberto Formigoni, durante la Guerra del Golfo, que en el telediario de la RAI dice en la universidad donde había dado una conferencia que sabe que el Papa corre serio peligro por sus llamamientos en favor de la paz durante la Guerra del Golfo. Esa frase, simple frase diciendo corre peligro y así lo comentó, al día siguiente el diario La Stampa la publica con este titular: Formigoni debe decir lo que sabe. El Corriere della Sera: grito de alarma de Formigoni. Estoy hablando de diarios importantísimos. Il Giorno: Formigoni denuncia que el Papa está en peligro. El Mensajero: riesgos para el Papa. L'Unità, el órgano del Partido Comunista: presiones políticas sobre el pontífice, amenazas a Juan Pablo II, el Vaticano no desmiente. Al final, Navarro Valls, que era el portavoz de la Santa Sede, advirtió que todo era falso. Y Formigoni terminó rectificando diciendo: no he hablado de amenazas, ha sido una mala interpretación. Me lo dijo una agencia de prensa y esto lo dice el día que hay huelga de prensa y no se enteró absolutamente nadie de lo que había dicho. Total, todo el mundo se quedó con los titulares de los periódicos. Va contra la verdad en la información, por ejemplo, también lanzar acusaciones que comprometan la dignidad del individuo. Fabricar monstruos, ponerlos en primera página, de estos en Italia, no sé si en España también, pero en Italia enseguida eres el asesino de alguien y luego ya no vuelves a saber nada y te quedas con gente a la que le han colocado el anatema
de que es un ladrón o que es un asesino, y no vuelven a decirlo nada, pero el titular te coge todo el periódico, e incluso en los telediarios. En el Vaticano es difícil que puede ocurrir eso. La muerte de Juan Pablo I ha levantado ríos de tinta, ríos de especulaciones y todo. Yo soy muy amiga de la sobrina del Papa. El Papa tenía una hermana y otro hermano. Esta Lina es médico, Lina es la hija de su hermana. Era una familia muy pobre. El padre había emigrado a Argentina, la madre lavaba la ropa en el río a la gente que le pagaba por lavar las sábanas en el río. O sea, una familia muy humilde y con muchísimas dificultades económicas. Tanto la madre como la hermana, la madre de Lina, trabajaron, pero trabajaron hasta lo inverosímil porque los dos chicos tuvieran carrera. Uno es maestro, el otro quiere ser sacerdote, entra en el seminario y le pagan la carrera, trabajando. La hermana con 12 años trabajando en una casa con los niños, y sigue trabajando y consigue, claro. El Papa Luciani, o sea, don Albino Luciani, tiene un cariño y un amor especial por esa hermana que se ha sacrificado por él tanto, y trata de ayudarla en todo, y paga prácticamente la carrera de médico a la sobrina, a Lina, y él la quiere muchísimo. Y cuando Lina decía, me mandaba dinero para que yo pudiera estar mejor, y yo le decía, tío, no me lo mandes, y decía, nunca te pagaré lo que tu madre ha hecho por mí, siempre estaré en deuda con ella. Ella quería. Lina, que ya digo es médico y cuya tesis antes de morirse Juan Pablo I había sido trombosis heredadas con muerte instantánea. Lina estaba en Roma, es la única de la familia que viene llamada a las 6 de la mañana después de 33 días de tener al Papa, y llevaba los últimos días. El Papa, me decía Lina, con las piernas muy hinchadas, había tenido una trombosis en el ojo derecho que el médico le dijo se podía reproducir y ser mortal, con lo cual se tomaba anticoagulantes, y según ella, que fue a ver al Papa, el Papa estaba con la sotana pues sobada de uno que no se la ha quitado todavía, que ha estado todo el día trabajando con ella. Luego ya le cambian, pero ella, como es la primera que entra en la casa, le ve muy sereno, tanto que ella dijo, no ha sido un infarto, porque un infarto tiene un dolor grandísimo, por lo visto, y da tiempo a veces a llamar, y él tenía posibilidades de llamar. Para ella, dice, fue un trombo que desde las piernas se subió al corazón y le dejó con muerte instantánea. Estaba muy sereno, una cara muy, muy tranquila. Ella cree que estaría trabajando. ¿Por qué viene toda esa novela policíaca que se crea, que el Vaticano no desmiente? Dice que no lleva a la explicación. En eso yo creo que hacen mal, porque muchas veces se debe explicar, te crean o no te crean, pero la verdad la tienes que por lo menos hacerla escuchar. Entonces, el problema es que la religiosa Sor Vincenza, que era la misma que llevaba la congregación de religiosas que cuidaban desde cuando era obispo de Belluno, y luego ya siguen con él cuando es patriarca de Venecia, le ponía el café en la antesala del dormitorio. Lo ponía y luego lo iba a recoger. Va a buscarlo a las 6 de la mañana, pensando, el Papa ya se lo ha tomado, ve que el café está allí todavía, instintivamente va, ¿qué ha pasado? Y entra y se lo ve en el suelo, muy muerto. Entonces, el cardenal Villot, que es el secretario de Estado, piensa, ¿qué van a decir si decimos que ha sido Sor Vincenza la que ha encontrado el cadáver del Papa? Es decir, que la monja entra en el cuarto, y una cosa tan sencilla como era decir la verdad, empiezan a no decirlo
no, ha sido el secretario, ha sido el cardenal, ha sido, y claro, pues aquí hay algo. Y Lina va a ver a Sor Vincenza llorando en la cocina y le dice, no lo crea nada de lo que están diciendo. Ha sido esto lo que ha ocurrido. Dicen, ¿por qué no hacen la autopsia al Papa? Porque, claro, cuando empieza toda esta cantidad de noticias, estas radionovelas policíacas que empiezan a crearse en torno a la muerte de Juan Pablo I, entonces dicen, ¿por qué no hacen la autopsia? Que se verá enseguida, porque se lanza que si Marcinkus, que si el veneno, que si no sé qué. El Papa Pablo VI, me parece, Eligendo Pontifice, dice que si, por respeto a la figura del Papa, que si puede ser nunca se haga una autopsia. Había ocurrido aquellas fotos de Franco, que eran terribles, con los tubos, con todo. Habían hecho fotos al cuerpo de Aldo Moro, que había sido asesinado, mientras le estaban haciendo, estaba en la morgue, en el, ¿cómo se llama la morgue? En el obituario, sí. No sé, ya me hago un lío. Sí, y los publica el diario, la revista El Europeo. Entonces, ante esas fotos terribles, incluso sacaron el cerebro de Mussolini para ver cómo era y hacerle las fotos, ante ese sensacionalismo tan macabro y tan terrible, el Papa escribe en aquella Pontifice Eligendo si es posible que no se haga la autopsia del Papa. Los cardenales saben que esa es la voluntad de Pablo VI, la respetan, además dicen, ¿por qué vamos a hacer la autopsia si ninguno de nosotros piensa que ha sido un crimen, sino una simple, enfermedad o lo que fuera, un accidente, pero de su salud? No vamos a hacer la autopsia. Porque si hacemos la autopsia, ya el hecho solo de hacer la autopsia da pie a que se diga, no lo cree. Vamos a decir que no ha pasado nada, que ha sido normal, no nos van a creer tampoco, porque van a decir, si han hecho la autopsia, que Pablo VI decía que no, entonces decidieron que no. Y dejaron correr todas esas ríos de tinta que siguen todavía en algunos casos contándose. El periodista sabe que su responsabilidad no se centra solo en lo que dice, en lo que escribe o muestra, sino en la manera de hacerlo. Yo he vivido dos momentos en los que la manipulación y la manera de contarlo fue falsa. Uno fue cuando aquella manifestación que hubo en la LODE, que vinieron de España entera a Madrid, no me acuerdo ni qué ministro era, pero bueno, fue una manifestación grandísima, en invierno. Yo estaba en televisión, sí, Maragall, justo, Maragall era. Y yo estaba en televisión española cuando me dicen los cámaras, nos han dado orden de que allá donde haya poca gente, porque haya un socavón o porque están haciendo obras en Madrid en torno a la Puerta de Alcalá, pues que bajemos ahí la cámara, estemos ahí sobre ese punto, de manera que parezca que no hay gente, que hay huecos. Luego, también no hagamos nunca un plano largo, sino nos fijemos en caras, de manera como un poco como en el primer viaje del Papa a Polonia marxista todavía, pues no querían hacer ver la cantidad de gente. Se contaba un chiste del secretario comunista polaco, el poderoso Gierig, que decían, ¿sabes que se ha descubierto que tiene leucemia en el viaje del Papa? Y tú le veías tan sonrosadito, tan gordito, y dices, ¿ves que no lo parece? Dice, sí, porque se ha descubierto en el viaje del Papa que tiene 3 millones de glóbulos rojos y 35 de glóbulos blancos, por lo que había sido ese viaje del Papa. Bueno, pues planos cortos también, como en Polonia, para que no se viera nunca la cantidad de gente que había, y luego a la chica que daba el tiempo, cargar las tintas sobre el mal tiempo que hacía en España. Llueve en el puerto, cierto cerrado, llueve, nieva, todo. Claro, la gente dice, ¿dónde nos metemos en camino para ir a Madrid? De manera que también desinflar un poco el deseo de la gente de venir. El viaje de Nicaragua, que lo habréis visto, contado 100 veces, de ese pobre padre cardenal
que se arrodilla quitándose la boina y que le echa una bronca a Juan Pablo II, eso se ha contado así. Yo estaba en el aeropuerto de Managua ese día, hablé luego después con Ernesto, me parece que era Ernesto Cardenal, y le pregunté qué es lo que había ocurrido. El Papa Juan Pablo tenía ese gesto muy suyo de señalarte con el dedo así cuando querías marcar o remarcar algo. Entonces, habían dicho en el Vaticano, pero por favor, los dos ministros, que eran los dos primos cardenal, que no estuvieran, porque el Papa no quería que estuvieran los sacerdotes en el gobierno. Entonces, que por favor no se los hicieran, que ya sabían el deseo del Papa, que no fuera esa violencia de tener que verles. Entonces, el de Asuntos Exteriores, Fernando, se había ido a otro país porque decía que tenía ya un compromiso adquirido. En cambio, el otro quiso estar. Estaba en el aeropuerto, cuando pasa el Papa, se arrodilla, se quita la boina, y el Papa, señalándole, le dijo textualmente estas palabras: tiene usted que arreglar su situación con la Iglesia. Y Cardenal le dijo: sí, santidad. Eso fue todo lo que hablaron y dijeron. Nada de todo eso se ha contado nunca. Yo hice la crónica para Televisión Española y el cámara me dijo: ¿sabes que han dicho que no se monte, que no se mande, no se transmita porque dicen que es que no ha venido bien el sonido? Te puedo garantizar que el sonido ha venido estupendo, pero la crónica no salió. Estad alertas para evitar que las informaciones, decía el Papa, se limiten al aspecto superficial, y para evitar hay que subrayar los lados negativos o sensacionalistas, sin tener en cuenta los derechos individuales de cada persona. Es un deber expresar los valores dignos de ser defendidos y que puedan contribuir a la construcción de la comunidad y a la promoción del hombre. Informar en la verdad significa expresar la verdad como verdadero, lo verdadero como verdadero, lo que se tiene por cierto como cierto, lo dudoso como dudoso, lo probable como probable, el error también como error. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, damos ilusiones sobre una medicina sin comprobar, diciendo ya se ha descubierto la lucha contra el cáncer, ya tenemos la medicina? Creas unas ilusiones a una cantidad de personas que luego no es verdad. Espera, infórmate bien, di que están en experimentación, no la des como hecho. El Papa, que nos conocía mucho y sabía cómo contábamos muchas veces las cosas, Juan Pablo II, le preguntamos una vez: ¿cómo se encuentra, santidad? Y nos contestó: pues yo la verdad que para saber cómo me encuentro leo lo que ustedes escriben. La actividad informativa tiene dos momentos, a mi modo de ver. Uno que es análisis, constatar, distinguir, comparar, y otro es la síntesis, que resume el mensaje, que hay que transmitirlo con un lenguaje adecuado, con precisión y con claridad, sin retórica, sin citaciones presuntuosas ni pedantes. Hay un montón de gente que, como aquel humorista decía, ¿cuánto sabe? Porque te ponen unas citas que te apabullan como pozos de cultura y luego dices, pero bueno, ¿cuánto sabe este? Pero que poco me he enterado de todo. Hay que buscar la verdad y ser objetivos. Uno de los grandes periodistas italianos, Enzo Biaggi, lo explicó así: la objetividad es un concepto filosófico, no es algo que se mide con un metro. Ser objetivo es acercarse a la noticia con la mente limpia, sin preconceptos, y estar ante el hecho tratando de comprenderlo. Y siempre me gusta poner como ejemplo, como en la película Rosamund, donde la misma historia se cuenta desde diversos puntos de vista y cada vez parece que es nueva, una noticia que dan que un niño roba una bicicleta. Entonces, según como lo quieras contar, puede ser un sinvergüenza precoz, una crueldad con un niño bueno, cándido, que tiene un gran sueño y claro, ha robado la bicicleta, uno que le han educado mal sus padres y ya empieza a robar, o la culpa es de la sociedad que no le da ni una bici a un niño. Son 4 posibles versiones de un mismo hecho. Y voy a terminar con Juan Pablo I, que fue una estrella fugaz, pero que dio pocas pero extraordinarias noticias.
siempre recordaremos aquellas palabras, aquella frase tan bonita, Dios es madre. Y sobre todo nos la dio su muerte. Pero Juan Pablo II fue de verdad un manantial de noticias, una fuente inagotable de información. ¿Cuántas veces hemos hecho viajes que decíamos no nos van a pillar ni una crónica porque no dicen nada? No ha habido un solo viaje en el que no hubiera algo importante. Hemos tenido noticias verdaderamente extraordinarias, como la jornada de Asís, la jornada primera de Asís, cuando Juan Pablo II proféticamente pide al mundo desde Lyon que el día de San Francisco de Asís, en Asís, invita a todos los líderes religiosos del mundo a que le acompañen para implorar a los pies de Francisco el don de la paz, por lo menos un día de paz. Y se dirigió a todos los hombres de la guerrilla, a ETA, a la M19, me parece, a Sendero Luminoso, a todos los hombres de la guerrilla, que por favor ese día hicieran saborear al mundo lo que era un día de paz. Se reúnen en Asís, no sabíamos cuántos iban a respondieron absolutamente todos los líderes religiosos, vinieron musulmanes que mirando a la Meca en Asís rezaban, llegaron los indios con sus distintas religiones, los sikhs, los zoroastros, que cada uno había pedido, porque dejaron las iglesias de Asís abiertas para los que quisieran, y a la puerta de cada iglesia había un franciscano con una paloma blanca que te daba el saludo de Francisco, paz y bien. Y los indios, viendo el espíritu, los de Asís, de tal unión y de tal deseo de paz, pidieron estar juntos. Y por primera vez todas las religiones hindúes estuvieron en el mismo lugar rezando cada uno a su dios, a su divinidad india. Estuvo el Dalai Lama en otro sitio, los budistas, todos, absolutamente todos. Vinieron el gran sacerdote de los pieles rojas, como una película del oeste, con sus plumas de colores, el calumet de la paz, y soltaba ese humo del calumet de la paz diciendo: oh Dios de la guerra, desaparece de nuestro horizonte, Dios del viento, llévatelo, Dios del sol, tráenos la paz. O sea, cada uno en el Papa con los ortodoxos, Madre Teresa también, los cristianos se reunieron en la catedral de Asís. Vinieron también el gran sacerdote de la selva de Togo, representando África, y echaba agua al suelo también, como el agua es la fertilidad en África, para pedir la paz. Y luego los jóvenes dieron a todos nosotros un tiesto de un olivo, y no dentro de la basílica, para no crear problemas a las otras religiones, sino fuera de la basílica, todos ellos, en torno a Juan Pablo II, cada uno otra vez volvió a leer algo de su religión pidiendo la paz. Fue un día extraordinario donde todos los hombres de la guerra y de la guerrilla no dispararon. Y el mundo conoció un día. Al día siguiente ya empezaron a disparar otra vez, pero un día que no se oyó un tiro en ningún lugar del mundo. Nos da noticia, por ejemplo, nunca un papa había hecho un matrimonio así en privado, porque luego sí casar en algunos lugares de África, el papa para el sacramento del matrimonio pues hacía las bodas toda colectiva. Pero ¿a quién casa Juan Pablo II? A la hija del barrendero del barrio de San Pedro. Fue una boda que era la hija del barrendero que se casa con un electricista, hoy tienen 5 niños, que el Papa les llamaba mis sobrinos. Tuvo más televisiones y más periodistas esa boda que la de Grace Kelly Raniero de Mónaco, que también había sido unos años antes. Inventa las jornadas de la juventud, que fue la gran, extraordinaria iniciativa de Juan Pablo II, igual que la de la familia, son reencuentros de las familias, pero sobre todo yo creo los de la juventud. Decía Danton ya en el siglo XVIII que después del pan es la información la primera necesidad del pueblo. Y lo voy a resumir en los 6 cánones del periodismo, con mucha vergüenza por parte de Elsa, que está aquí y sabe más que yo. Responsabilidad, libertad, independencia, imparcialidad, lealtad y honradez. Es muy difícil muchas veces
desde el punto de vista profesional, dar noticias, porque decía Steamboat Pilot, dice, si es demasiado largo lo que cuento, es un análisis en profundidad y no tiene que hacerlo. Si lo condenso, es incompleto. Si tomo partido, tengo prejuicios. Si no, soy un cobarde. Si he pasado mucho tiempo en mi puesto o destino, pues ya no tengo más experiencia. Si he pasado algún tiempo, ya es hora de cambiarme. Si me paso a charlar y no tengo nada que hacer, entonces, si corro, no conseguiré enterarme de nada. Si pido consejos, soy un incompetente. Si no lo hago, pues soy un presuntuoso. Si cometo un error, me lo echan en cara semana entera o incluso toda una vida. Y si asisto a fiestas o almuerzos, soy un alcohólico o un frívolo. Y no acepto lo que parece con todo esto, es que lo que soy es un bicho raro. Termino con el mensaje de Juan Pablo II, uno de los más bonitos. Juan Pablo II, Benedicto XVI, también ha dado discursos y sobre todo mensajes. Yo siempre digo cuando me preguntan ¿qué diferencia ves entre Juan Pablo II y Benedicto XVI? Aparte que son complementarios y los dos extraordinarios, Benedicto no tiene ni tendrá nunca el carisma de Juan Pablo II. Pero yo les comparo a los dos movimientos del corazón, sístole y diástole, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Yo creo que el corazón sin los dos movimientos no sería un corazón. Entonces yo creo que uno, decían, hay que verle y al otro hay que leerle realmente. Hay que escucharle también porque son bellísimos todos sus discursos, son más sintéticos que los de Juan Pablo II, con una poesía y una belleza extraordinaria. Es un gran teólogo, pero que hace esa teología muy cercana. De Benedicto XVI, el discurso en Colonia, en la Jornada de los Jóvenes, que yo no sabía, porque ahora con el libro dicen que los Reyes Magos si venían de España o de dónde venían, y que si no eran tres, que eran muchos, y bueno, nos ha hecho un lío el pobre Papa con infancia de Jesús, que ya no sabemos mucho lo que pasaba, pero como nos ha dicho que sigamos como estamos, pues seguimos poniendo tres reyes, todas las ovejitas que nos da la gana, la mula, el buey y lo que nos dé la gana, porque así dijo San Francisco y así tiene que ser la tradición. Pero cuando entonces en Colonia están enterrados, según dicen, los tres Reyes Magos. Ahora ya no sabemos quién está enterrado allí, la verdad, porque ya nos ha hecho un lío. Pero bueno, yo recuerdo que todos los discursos de Benedicto fueron unidos a los Reyes Magos. Y normalmente cuando nos dan los discursos del Papa, que son muchos en el día y hay que hacer una información de 1 minuto y medio y tal, pues algunos discursos te los saltas. Porque dices, bueno, por ejemplo, yo me saltaba siempre el de los seminaristas, porque decía, a 4 seminaristas no voy a informar, me voy a quedar con los otros más importantes. Pero me lo leí porque como me encanta todo lo que escribe Benedicto XVI, aunque solo sea por belleza, me lo leo. Y me leo el discurso de los seminaristas, que fue tan bello, tan bello, tan bello, que hice la crónica sobre los seminaristas, cosa que no había hecho nunca. ¿Cómo explica Benedicto? Yo os lo aconsejaría que lo vierais en internet o como sea, porque era tan bonito. O sea, él pone como ejemplo, porque estaba muy ligado todo, como decía, a los Reyes Magos, el seminario, la cueva de Belén. Ahí está Jesús, irradia esa luz, esa estrella que guía a los reyes de Oriente, pues es esa luz que a un seminarista, a un chico, a un hombre, a lo que sea, le llega y le hace ir hacia esa cueva. Va al seminario. Entra en el seminario y se llena de luz, esa luz que le ha dejado Cristo y que le enseña Cristo a través de todo lo que le dice en su corazón. Y cuando termina, esa luz ya no existe. Tienen que volver, pero ya si no llevan la luz dentro de ellos, no podrán nunca iluminar a los demás. Y entonces esos seminaristas que han entrado en el seminario se han llenado de luz, como los Reyes Magos, vuelven cada uno a su tierra llevando la luz dentro. Si no han tenido esa luz dentro, no la podrán llevar y se equivocarán o se extraviarán en el camino. Yo lo estoy contando muy mal. Yo les aconsejo que si pueden leerlo, lo leáis porque es de una profundidad y de una sencillez al mismo tiempo.
El mensaje de Juan Pablo II en el jubileo de los periodistas, que a mí me encantó aquel mensaje, decía: la Iglesia y los medios de comunicación social deben caminar juntos en servicio de la familia humana. No se puede escribir o transmitir solo en función del índice de audiencia. No puede apelarse indiscriminadamente al derecho de información sin tener en cuenta los otros derechos de la persona. Ninguna libertad, si no hay libertad de expresión, es absoluta. Esa encuentra su límite en el deber de respetar la dignidad y la legislación y la legítima libertad de los otros. Nada, por fascinante que sea, puede escribirse, realizarse o transmitirse en contra de la verdad, en contra de la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. El periodista debe ser el hombre de la verdad. La actitud que asuma en relación a la verdad califica de forma definitiva su carné de identidad. Más aún, la talla de su profesionalidad como trabajador de la información con respecto a una doble finalidad. Ante todo, a la propia misión. Después, tiene que tener confianza en aquellos a los que dirige su servicio. El respeto de la verdad requiere un serio empeño, un cuidado escrupuloso, un esfuerzo de búsqueda, de verificación y de evaluación. Esto lo dijo el Papa. Y yo, no sé si, Gervasio, ¿te puedo contar 3 anécdotas? No, yo por el tiempo. Porque si no, yo termino con el mensaje del Papa. Iba a decir de Benedicto, este año de la fe que ha abierto, y que me enlazo a lo que han dicho el señor obispo y don Manuel. El día que abre el año de la fe es volver a anunciar a Cristo en el desierto del mundo contemporáneo. En estos años ha avanzado, escribe el Papa, una desertificación espiritual. ¿Qué cosa significa una vida, un mundo sin Dios? En los tiempos del concilio se podía ya saber por algunas páginas trágicas de la historia, pero desgraciadamente hoy lo vemos cada día en torno a nosotros. Es el vacío lo que se ha difundido, pero es a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, que podemos nuevamente descubrir la alegría de creer, la importancia vital para nosotros hombres y mujeres. En el desierto se descubre el valor de lo que es esencial para vivir. Son innumerables las señales en este mundo, de manera implícita o negativa, porque hay una sed de Dios. En el desierto hay necesidad, sobre todo, de personas que tengan fe y que con la propia vida indiquen hacia dónde está la tierra prometida y así den esperanza. La fe tiene que ser vivida abriendo el corazón a la gracia de Dios, a la alegría que libera del pesimismo. Esto es palabras de Benedicto XVI. Y quería decir, por ejemplo, que hay que buscar siempre las anécdotas. Las anécdotas, que es las que muchas veces se quedan y que tú las tienes que buscar para, yo decía, en el telediario que se queden, porque normalmente los telediarios era a la hora de comer y de cenar, y yo decía, se tienen que quedar porque en un minuto y medio como mucho, siguen comiendo, no se han enterado de que yo he dicho algo. Entonces tienes que captar la noticia inmediatamente para que se queden con la cuchara en el aire y digan, ¿qué está diciendo esta? Y entonces, si me enlazo a lo que ha contado don Manuel de los sínodos, por ejemplo, el sínodo de la familia. El sínodo de la familia, los sínodos son muy áridos para contar, porque los padres sinodales cuentan su película en 8 minutos y muchas veces, pues, dices, bueno, ¿y de aquí qué saco? Son 8 que hablan y dices, tienes que hacer 1 minuto y medio, ¿y qué haces? Entonces yo me acuerdo en el sínodo de la familia, que fue cuando por primera vez el Papa dijo, si es un sínodo de la familia, vamos a invitar a familias, aunque solo sean como presentes, ¿no? Ni siquiera como auditores. Y entre las familias que vinieron, pues había 2 familias de África, que vino la madre con su niño que le tenía que dar de mamar. Y claro, la señora tenía que estar en el aula del sínodo
pero llegaba el momento de tener que dar de mamar al niño. Entonces, ¿qué organiza el Vaticano? Un servicio de monjas babysitter. Entonces tenían unas monjitas que se ocupaban de los niños, se las llevaban a tenerlos entretenidos, y cuando era el momento de ir a darles de mamar al niño, pues llevaban al niño al lado del aula de las sinodales, salían las dos madres, se iban a otro cuartito, le daban de mamar, las monjas se llevaban otra vez su niño. Aquello me pareció tan delicioso que empecé diciendo: el sínodo de la familia tiene monjas sitter. Claro, dice, ¿qué tiene el sínodo de la familia? Y cuentas esa pequeña anécdota que luego introduce la doctrina, digamos, de lo que es el sínodo. Otra anécdota, por ejemplo, hablando de la condena del aborto. Pues estábamos en Sarajevo. Sarajevo es una ciudad que, cuando yo le pregunté al Papa qué significa este viaje, nos costó ir 2 veces porque la guerra estaba en pleno, y la vez que quiso ir el Papa hubo miedo de que, no que dispararan al avión del Papa, sino que hubiera un atentado a la gente mientras estaba esperando el Papa. Y claro, ante la idea de una matanza, de una masacre antes de que llegara Juan Pablo II, el Papa hizo que la primera vez no fuera y esperáramos. Y ya cuando puede ir y le aseguran que puede haber seguridad relativa, porque estaban las Naciones Unidas, pero había todavía muchísimos atentados, tanto que 2 atentados, eso sí, que se descubrieron unas bombas por el recorrido donde iba a pasar el Papa en Sarajevo. Pues el Papa fue, y yo le pregunté en el avión qué significa Sarajevo, santidad, este viaje, y me contestó: Sarajevo es el símbolo de la Europa en guerra, tiene que ser el símbolo de la Europa en paz.